Quiero saludar a esta hora a Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial, ex ministra de la Defensa de Colombia y una de las promotoras del no. Quiero saludar también a Hernán Penago, representante a la Cámara por el partido de la U. Gracias a ambos por estar con nosotros. Y Dania, muchas gracias. Un gusto también estar acá con la audiencia de ustedes. Muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia y muy amable estar acá. Vamos a conversar con Marta Lucía Ramírez. Comenzamos con Marta Lucía Ramírez. ¿Cómo se imagina usted ese pacto nacional del cual se está hablando posterior a los resultados del plebiscito? Pues sí, Dania, ese es un pacto que inclusive yo misma he enviado a través de las redes sociales hace 4 días. Tenemos que aquí hacer un gran pacto por Colombia. Y ese pacto debe tener 2 partes. Una parte que está relacionada con todos los temas estructurales en que nuestro país tiene que avanzar: la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la justicia, recuperar la legitimidad institucional, trabajar por mejorar la economía. Y también dentro de ese gran pacto tiene que haber otro que sea para recuperar realmente la posibilidad de cerrar un acuerdo con las FARC, que sea un acuerdo viable, legítimo, posible, sostenible en el tiempo. Y en ese acuerdo sobre la negociación tiene que haber unos estándares mínimos de justicia y también tiene que haber la garantía de que los principales responsables de crímenes de lesa humanidad no pretendan, sin ningún tipo de condena, llegar directamente al Congreso de la República ni a tomarse la política. Queremos que ellos dejen las armas, pero si el precio para que dejen las armas es entregar nuestra democracia, eso es un precio demasiado alto que no podemos pagar. Representante Penago, la misma pregunta para usted. ¿Cómo visualiza este pacto nacional? Bueno, ese pacto nacional, digamos, tiene varios ingredientes. El primero de ellos es llamar a todos aquellos, tanto los que estaban por el sí como los que están por el no, para tratar de construir una propuesta de acuerdo en la que se incluyan los temas que han sido de divergencia durante todo este proceso electoral. Pero además de eso, en la que también se establezca un mecanismo para que esos acuerdos sean legitimados y validados por el pueblo colombiano, bien sea a través de una Asamblea Nacional Constituyente, a través de un referendo, a través de un plebiscito o en últimas a través del Congreso de la República, que representa también al pueblo colombiano. Pero no solamente ese pacto nacional significa sentar a los del sí y a los del no. El pacto nacional también significa construir una propuesta para llevársela a los cabecillas de las FARC y que esos cabecillas de la FARC puedan aceptarla, estén conformes con ellas. Nada nos ganamos con tener un acuerdo aquí en Bogotá entre los diferentes partidos políticos, pero en La Habana los cabecillas o los miembros de la FARC no acepten, digamos, unas nuevas condiciones de un acuerdo. Representante Penago, me quedo con usted porque quiero repreguntar por qué lo que hoy propone el gobierno no se propuso desde el principio. Bueno, pues porque recuerde usted que cuando se inició este proceso o estos diálogos de paz, pues el gobierno lo hizo con las facultades que siempre ha tenido desde el punto de vista constitucional y legal, y cuando se fue transitando en las diferentes negociaciones siempre se invitó a los del no, en especial al Centro Democrático, para que opinaran, para que participaran de las mesas, pero no hubo una respuesta positiva al respecto. Hoy, cuando ya vemos una decisión mayoritaria de los colombianos, cuando vemos un país muy dividido frente a ese acuerdo con la guerrilla de las FARC, pues se hace necesario llamar a la compostura, llamar al diálogo, integrar a todos los ciudadanos de este país para que podamos construir, digamos, una propuesta concertada. Hoy ese mensaje, que de alguna manera fue un acto democrático y una oportunidad que el gobierno nos dio, pues también le dan luces al presidente de la República para que tome una decisión. Porque yo sí quiero rescatar que en últimas el presidente de la República no se equivocó cuando invitó a los colombianos a que tomaran la decisión final. Y no se equivocó tanto que hoy tenemos, digamos, unos resultados claros que nos obligan, en especial a quienes están por el sí, a llamar a un diálogo general para construir un buen acuerdo en el que todos estén de alguna manera concertados. Vuelvo con Marta Lucía Ramírez y cambio las preguntas.
¿qué decirle a la gente que anoche mismo comenzó a sentir miedo de volver a la guerra, a la confrontación, a los heridos, a los muertos? Y Dania, que ese es un temor realmente lamentable, porque creo que ese temor lo sembró el propio gobierno, el propio presidente, cuando nos dijo que si ganaba el no íbamos a ver terrorismo urbano al día siguiente. Eso casi que es una invitación entonces a que haya el terrorismo. El negociador Humberto de la Calle, que si ganaba el no, el acuerdo estaba cerrado y había que botarlo a la basura. No, el esfuerzo que ellos hicieron durante varios años hay que rescatarlo en todo aquello que sea rescatable, y tiene mucho que es rescatable, pero también es cierto que las FARC ya había dado el mensaje que si el que no ganaba en el plebiscito, ellos no se iban a parar de la mesa, continuarían con sus esfuerzos. Luego en esto, por Dios, si Humberto de la Calle y los negociadores creen en lo que dice las FARC para una negociación de esta naturaleza, ¿por qué no creerles cuando dicen que están dispuestos a continuar si gana el no en el plebiscito? Ganó el no, hay que seguir negociando, hay que rescatar lo bueno y hay que mejorar lo que realmente al país le choca. Le chocaba la falta de justicia, le choca la entrada en la política en condiciones ventajosas, con los dineros del narcotráfico, las extorsiones y los secuestros. Le choca al país que tengan todas las ventajas que jamás ha tenido un partido político legítimo, porque repito, aquí queremos que haya paz, pero también que haya una democracia que podamos nosotros garantizar hoy, mañana y dentro de 50 y 80 años. Voy con el representante Penagos. Cambio la pregunta. Quiero irme con lo que también es noticia de primera página. Se equivocaron las encuestas. Hasta el último minuto mostraban un triunfo del sí. Y los resultados, pues son otros, ya lo sabemos. ¿Había un voto oculto en Colombia? ¿Por temor quizás a ser señalado de estar a favor de la guerra? Sí, yo lo que creo es que, digamos, había las encuestas, pues todas fallaron, no se entendió que existía un número muy importante de colombianos que no se tradujeron en las encuestas o que no expresaron de manera abierta su voto, pero que cuando fueron a las urnas votaron de manera negativa. Y yo creo que este voto negativo, más que un voto en contra de los acuerdos, es un voto en contra de la guerrilla de las FARC. Yo creería que pesó más esa favorabilidad de la guerrilla, que es bastante precaria en el país, que los mismos acuerdos y la posibilidad de transitar hacia la legalidad y dejar más de 5 décadas de violencia. Los colombianos todavía sintieron, digamos, o sienten más bien un gran rechazo a la guerrilla de las FARC y un gran rechazo a lo que ocurrió en los últimos meses. La guerrilla de las FARC actuó de manera desobligante, a veces grosera con los colombianos. La guerrilla le faltó humildad cuando hablaba acerca de los temas que se negociaban en La Habana. La guerrilla cometió un grave error, por ejemplo, el de salir a hablar ante los medios de comunicación de unos temas que ni siquiera se estaban negociando, es más, que ni siquiera se negociaron. Cometió un grave error al salir a pedirle perdón a las víctimas del conflicto apenas 4 o 5 días antes de la firma, antes de la refrendación y de la votación al plebiscito. Cometió un gran error en subestimar lo que internamente estaban pensando los colombianos. Y creo que esa actitud de la guerrilla hizo que los colombianos votaran, insisto, más que en contra de los acuerdos, en contra de la guerrilla. Y creo que este es un llamado de atención que nos debe poner a reflexionar a todos, pero también debe poner a reflexionar a la guerrilla de las FARC para que entiendan que deben no solamente ser muy genuinos en su voluntad de paz, que yo la recojo con lo que han dicho en estos últimos días, con el hecho de que han manifestado querer mantenerse buscando acuerdos negociados, pero siempre tratando de mandar un mensaje de tranquilidad y de que efectivamente lo que están diciendo se va a traducir en realidad, que van a expresar su verdad y que se van a reincorporar a la vida civil. Vuelvo con Marta Lucía Ramírez y no quiero dejar de tocar un tema al que usted se ha referido en muchas oportunidades, que es el tema de Venezuela. Y yo quería preguntarle, ¿qué puede aprender Venezuela de lo que pasó ayer en Colombia?
Pues sí, Dania, Venezuela y Colombia somos dos partes de un todo, somos dos países hermanos que estamos integrados desde siempre y aquí nosotros hemos aprendido mucho de las lecciones de Venezuela. ¿Qué pasa cuando un país pierde confianza en las instituciones, en los partidos políticos, en el Congreso, en el gobierno, en la justicia? Eso que le pasó hace 20 años a Venezuela, no podemos dejar que le pase a Colombia. Tenemos que cuidar la democracia colombiana, pero también lo que está pasando hoy en Colombia tiene que servirle a Venezuela para mantener la esperanza. El haber dicho no en un plebiscito, a pesar de la presión gigantesca que hubo, traer toda la cantidad de representantes de la comunidad internacional, la cantidad de publicidad y todo creando hechos cumplidos. De todas maneras, el pueblo fue mucho más sabio que esa prisión y el pueblo colombiano en su mayoría dijo, sí quiero la paz. Fuimos 13 millones de personas los que votamos por la paz, pero de esa parte, una parte que dijo la paz sí, pero este acuerdo no. Así no. Esto que sirva de esperanza a Venezuela. Hay que mantener la presión en Venezuela para que a través de todos los canales institucionales y ojalá con más apoyo de la comunidad internacional, Venezuela pueda también realmente hacer su plebiscito y hacerlo este año, hacerlo a tiempo, para que ese pronunciamiento del pueblo venezolano pueda tener los efectos que la mayoría del pueblo venezolano vote y escoja. Quiero agradecer a nuestros invitados, Marta Lucía Ramírez, gracias por haber estado con nosotros en la tarde, Hernán Penago, representante a la Cámara por el partido de la U, gracias también por haber compartido con nosotros estos minutos. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo a toda su audiencia en NTN 24. Bueno, muchas gracias, un saludo para toda la audiencia.